Hola, buenos días para todos. De antemano les agradezco su presencia en el webinar. Hoy vamos a abordar cómo escalar su estrategia IoT sin que los costos frenen el crecimiento. Bueno, para comenzar me presento. Yo soy Steve Preciado, soy ingeniero en mecatrónica. Cuento con más de 6 años de experiencia gestionando proyectos de investigación y desarrollo y prototipado de producto electrónico con un enfoque en IoT. Para mí es sumamente apasionante poder hablar de este tipo de temáticas, sobre todo de temáticas relacionadas con la industria 4.0 y este tipo de tecnologías que están apalancando completamente esta revolución tecnológica que estamos viviendo hoy en día. En el webinar que vamos a tener el día de hoy vamos a comprender 3 temas principalmente. El primero es entender IoT. La idea es saber exactamente de qué estamos hablando, cuál es el panorama mundial de IoT y también el panorama de Colombia, qué se está haciendo en IoT y cómo entra LoRaWAN como una tecnología a apoyar el IoT y en qué la fortalece y por qué es una revolución hoy en día LoRaWAN. También vamos a ver con LoRaWAN qué oportunidades de negocio tenemos y cómo esto puede apoyar la estrategia de cualquier empresa. Además de eso, también vamos a hacer un análisis de algunos casos de éxito de LoRaWAN en algunas industrias y en algunas áreas de conocimiento en general. Entonces, pues, la idea es que al final de este webinar podamos tener una comprensión muy general de LoRaWAN, de IoT y de cómo podríamos utilizar esto para mejorar nuestra estrategia de negocios y cómo podría encajar en cada una de nuestras empresas de forma individual. Para empezar, quiero que reflexionemos acerca de lo siguiente. No sé si sabían, pero justo en este momento existen más dispositivos hablando entre sí que seres humanos en el planeta. Esto ya nos da un poquito a entender la capacidad que tiene el IoT y por qué en este momento es algo de lo que todo el mundo está hablando. Pero exactamente cuando hablamos de IoT, ¿a qué nos referimos? El IoT es toda esa red de objetos físicos a lo que nosotros llamamos cosas que están interconectados entre sí y están intercambiando información. Un objeto IoT podría ser perfectamente el Alexa que tenemos en la casa, el reloj inteligente que tenemos en nuestra mano, una bombilla inteligente, podría ser también un switch inteligente o podría ser cualquier tipo de dispositivo que se conecta a Internet y está conectado para transmitir información con otros dispositivos. Esto pues básicamente le da a IoT una capacidad excesivamente grande, ya que se considera uno de los pilares en la industria 4.0 en este momento. Eso es porque es la conexión entre el hardware y los datos, lo que permite que Internet tenga una herramienta para poder hacer una extracción de datos y poder comunicarse entre sí. Antes, en la industria 3.0, los datos simplemente eran un historial, era lo que teníamos y que no sabíamos utilizar en ese momento, simplemente nos contaban algo que había sucedido. Hoy los datos se utilizan más para entender el presente y para poder hacer una predicción del futuro, o sea, de lo que va a pasar. Entonces, en ese caso, el Internet de las Cosas es ese mediador entre lo que está sucediendo, el fenómeno físico real y lo que podemos adquirir, o sea, los datos que podemos adquirir, que posteriormente vamos a poder utilizar como estrategia de negocio. El impacto del IoT es abismal. Como les comentaba al principio de la presentación, se estima que en este momento hay más dispositivos conectados que seres humanos vivos en el mundo. Esto a 2025, pero igual hay una estimación de que para el año 2034 esta cifra casi que se duplique. Es decir, que para el 2034 van a haber prácticamente 5 dispositivos por ser humano vivo. Esto se espera que del 2035 en adelante sea aún mucho más grande ese impacto y podamos contar con más de 50.000 millones de dispositivos conectados en el mundo. Esto es un análisis bastante importante porque al final lo que muestra es que el crecimiento del IoT compuesto es de aproximadamente 9% anual y abre pues un panorama muy grande, muy interesante de inversión a nivel global, en el cual pues IoT es uno de los principales protagonistas. Ese potencial económico lo podemos ver con la cantidad de inversión que tiene
o que el potencial que tiene de inversión IoT, que se estima que está aproximadamente entre los 5.5 y 12.6 miles de millones de dólares a nivel global, lo cual lo convierte en un mercado bastante atractivo para muchos inversionistas y pues que obviamente para nosotros en Latinoamérica pues no puede ser despreciable. Pero y específicamente Colombia, ¿cómo se encuentra o cuál es el panorama de Colombia frente a esta tecnología? Colombia actualmente cuenta con 49 millones de dispositivos que tienen acceso a Internet. Esto representa aproximadamente el 77% de cobertura a nivel país, que aparece o aparentemente parece ser bastante, pero deja como algunas zonas, algunos lugares específicos sin cobertura a Internet, sobre todo las zonas rurales, que son las que presentan, digamos que más esta problemática. Sin embargo, pues eso es algo que ha venido cambiando con el paso de los años y se espera que ese acceso a Internet de los dispositivos pues cada vez sea más amplio. También se estima que el crecimiento de soluciones IoT siga creciendo en general. Para el año pasado, el año 2025, el aumento de las soluciones de IoT fue del 35%. Esto es algo bastante grande porque si lo comparamos con la región, países como Brasil o Argentina tuvieron un crecimiento del 10 o el 15%. Eso significa que cada vez estamos dando pasos hacia la tecnificación y hacia esa interconexión y adquisición de datos que es muy importante para países en vía de desarrollo como nosotros. Asimismo, en la Estrategia Nacional Digital, que es como todo ese documento que habla acerca de las tecnologías y de cómo se van a ir implementando en esa transformación digital del país Colombia, se estima que antes de que termine este año, el incremento del PIB relacionado con tecnologías como IoT e inteligencia artificial es aproximadamente del 6.8%. Eso en búsqueda de esa transformación digital a nivel país y de que pueda ser un impulsor para que nuestro país pueda ser referente a nivel Latinoamérica en tecnologías de la información y la comunicación. Sin embargo, no es un secreto que igual, a pesar de que hemos avanzado en muchos conceptos relacionados con tecnologías de la información, existen también unos retos en las empresas en Colombia que han sido difíciles de solventar a lo largo de los años. Uno y el principal es la conectividad en las zonas rurales en Colombia. Yo creo que alguna vez ustedes habrán estado en algún punto del país donde no tienen conexión a Internet, donde ni siquiera entra la conexión a red móvil, donde prácticamente estamos aislados del mundo a nivel conectividad. Esto es más común de lo que parece en zonas rurales y se vuelve una problemática para las áreas empresariales que necesitan una tecnificación en esas zonas, como puede ser muchas veces el sector agro que pues carece de esa conectividad y la necesita pues para poder mejorar sus procesos productivos. Otra problemática que afecta mucho a las empresas colombianas son las islas tecnológicas, es decir, cuando una empresa quiere implementar tecnología para mejorar alguna de las partes de sus procesos, generalmente lo que hace es mejorar una parte individual y va integrando tecnologías en cada una de las partes de su proceso, pero al final esas tecnologías no están integradas entre sí. O sea, hay una carencia de interoperabilidad en esas tecnologías. Y ahí es donde muchas veces entra el IoT a arreglar esa problemática. Otra problemática también que yo creo que es la más grande relacionada con IoT es el bajo monitoreo de procesos en tiempo real. Es decir, muchas veces nosotros tenemos algún proceso productivo, tenemos algún proceso empresarial interno, el cual requiere una alta carga de manualidad, posiblemente puede ser una persona que tiene que acercarse al lugar donde se encuentra el proceso, llevar unas actas, escribir algunas cosas y tiene que recolectar esa información de forma manual. Esto es un problema bastante grande porque se representa al final en una pérdida de tiempo que en conclusión en general pues es también una pérdida de dinero. Entonces esas problemáticas en general que afectan a la empresa en Colombia, las empresas en Colombia pues pueden ser solventadas con IoT y existen tecnologías específicas dentro del IoT que pueden ayudar a reducir las problemáticas que se generan por esos retos. Las tecnologías que pueden ayudar a resolver este tipo de problemáticas se conocen como tecnologías de comunicación inalámbrica.
Dentro del IoT existen diversas tecnologías de comunicación y cada una presenta unas ventajas y desventajas de acuerdo a la aplicación que puedan tener. Si miramos la gráfica que está en pantalla, vemos que existe en este plano cartesiano, existen dos ejes principales, que uno es el ancho de banda, que es, por decirlo de alguna forma, la cantidad de datos que podemos enviar a través de estas tecnologías, y el otro es el alcance, qué tan lejos las podemos enviar. Cada una de ellas presenta unas características diferentes. Las de pronto la que nosotros más conocemos, porque son las que más tenemos a la mano, podrían ser las tecnologías de comunicación como Wi-Fi y Bluetooth. Cada una de ellas presenta unas ventajas y unos retos. Las ventajas de Wi-Fi y Bluetooth es que nosotros podemos hacer envío de una cantidad de datos grande, como por ejemplo pueden ser mensajes de voz o video o imágenes. Eso es bastante bueno porque pues podríamos tener un gran flujo de datos, pero tenemos el inconveniente de que el alcance de esas redes es pues bastante corto. Nosotros podemos hacerlo a ciertas decenas de metros solamente. Y pues para algunas aplicaciones industriales pues puede ser un problema. Como les mostraban los retos anteriores, pues digamos que en las zonas donde no hay conectividad, estas tecnologías pues son limitantes en muchos sentidos. La más conocida, de pronto de las más utilizadas, son las tecnologías de comunicación celular, que pues están por todas partes y pues nos permiten poder también hacer un envío de datos muy alto. Podemos enviar también mensajes de voz, podemos enviar video, podemos enviar otro tipo de cosas. Y con respecto a las actualizaciones que se han venido haciendo entre el 4G y el 5G, pues espera que cada vez tengan un mayor alcance y también tengan un mayor ancho de banda. ¿Cuál podría ser el problema de ese tipo de tecnologías de comunicación si tienen un buen ancho de banda y un largo alcance? Y es el consumo de energía. Este tipo de tecnologías tienen un consumo de energía excesivamente alto que puede ser una problemática para diferentes aplicaciones específicas. Ahí es donde entran las redes de bajo consumo y de largo alcance, como puede ser LoRa, que es la que vemos en azul en la imagen, que tiene la ventaja de que a pesar de que tiene un ancho de banda corto, podemos alcanzar unas largas distancias de envío. Esto ya lo vamos a explorar un poco más adelante, pero esto es lo que le da el potencial a estas tecnologías para poder involucrarse en diferentes aplicaciones tecnológicas a nivel país y a nivel mundial. Entonces, ya teniendo en cuenta de eso, vamos a hablar acerca del LoRaWAN, que es esta tecnología que está revolucionando, por decirlo así de alguna manera, el sector de IoT. ¿Qué es LoRaWAN? LoRaWAN es un protocolo de red de baja potencia y área amplia. ¿Qué significa esto? Que el consumo de LoRaWAN es muy pequeño relacionado con la distancia a la cual alcanza. Es decir, nosotros podemos tener dispositivos que consuman una cantidad pequeña de energía, como por ejemplo si tuviésemos un dispositivo que transmitiera datos a distancia, podría perfectamente la batería de un dispositivo de esos durar años conectando y funcionando continuamente sin ningún problema. Y nos permite hacer una conexión amplia, es decir, podríamos alcanzar decenas de metros o inclusive varios kilómetros a simple vista. Es decir, si nosotros ubicamos un dispositivo LoRaWAN, podemos alcanzar hasta 15 kilómetros en línea de vista, es decir, viendo el dispositivo completamente. Entonces, pues esto hace que la tecnología esté revolucionando el IoT y que pues cada vez esté teniendo una acogida mucho más grande. LoRaWAN es una idea que nació en Francia y que posteriormente en el año 2015 fue adquirida por una empresa estadounidense llamada Semtech. Ellos fundaron un grupo que se llama LoRa Alliance y que sin ánimo de lucro fueron los que intentaron en principio crear la primera especificación relacionada con LoRaWAN. Esto en el 2015, en junio del 2015 lanzó la primera especificación, la versión 1.0, que básicamente lo que nos dice cómo debemos utilizar la tecnología LoRaWAN. A veces se confunde un poco lo que es LoRa y lo que es LoRaWAN. LoRa está más relacionado a la capa física de la tecnología, es decir, si lo pusiéramos en términos un poco más coloquiales, LoRa sería algo así como la capacidad que tenemos los seres humanos de hablar y LoRaWAN sería algo así como la gramática que tiene nuestro idioma. O sea, LoRaWAN son todas esas reglas que permiten que la comunicación sea exitosa entre los dispositivos. Así ya podrán saber la diferencia cuando alguien les hable de LoRa y de LoRaWAN. La diferencia es que LoRaWAN, pues ya al ser una
Un protocolo establecido pues ya tiene muchas cosas que vamos a ver más adelante resueltas por nosotros, que nosotros no tenemos que resolver si utilizáramos LoRa como simplemente es una tecnología así simple. Entonces, entendiendo más LoRaWAN, cómo funciona o cuál es su estructura, cuál es la forma de funcionamiento de LoRaWAN. LoRaWAN básicamente se compone de 4 capas principales. Vamos a ver estas capas de una forma, con un ejemplo para que quede muy claro y para que se entienda la idea de cómo funciona. Supongamos que nosotros tenemos una aplicación como puede ser una aplicación en la industria agro, como puede ser de pronto la ubicación de un animal en un entorno cerrado, puede ser. Entonces, esa aplicación va a requerir de una primera capa que va a ser la que va a tener el contacto directo con la aplicación. Esta capa va a ser la capa de los sensores. Ellos se van a encargar de hacer la adquisición de los datos, ya sea temperatura, humedad, CO2, ruido o lo que sea la variable que estemos tratando de medir. Un sensor es como el que tengo acá, por ejemplo, sería un sensor LoRaWAN y pues es un dispositivo que cumple con las funciones de adquisición de los datos de las variables físicas que queremos. Posteriormente, esos sensores van a enviar a través de LoRa los datos que adquirieron a unos centros que se llaman gateways. Gateways son algo parecido a tener un módem. Lo que hacen ellos es conectarse a Internet y recibir esas señales de LoRaWAN que pueden estar ubicados perfectamente a 5, 7, 8 kilómetros de distancia de los sensores. Un gateway es algo parecido a lo que podemos ver aquí, que es este dispositivo. Este dispositivo está conectado a Internet, puede ser, por ejemplo, en una finca o puede estar ubicado en un edificio, en un punto alto, y los sensores le van a enviar los datos necesarios a este gateway, que son los datos que adquiere. El gateway es el que se encarga de hacer esa conexión entre el LoRaWAN y el Internet. Posteriormente, la siguiente capa es una capa de red que básicamente lo que hace es gestionar la red. Esa gestión de red básicamente lo que dice cuántos dispositivos se pueden vincular, crea las condiciones de conexión de esos dispositivos, también establece parámetros de seguridad entre esas conexiones y está realmente recibiendo datos constantemente, haciendo encriptaciones y diferentes cosas. Posteriormente de eso, esa capa se conecta a una capa de aplicación que es donde nosotros podemos hacer uso de esos datos que adquirimos. Podemos ya sea visualizarlos, podemos ordenarlos, podemos crear tablas, podemos hacer diferentes cosas con esos datos y ahí es donde nosotros podemos tomar decisiones de negocio relacionadas con los datos que adquirimos en principio. Es decir, si nosotros queremos obtener la ubicación de una red, por ejemplo, en un entorno cerrado, pues conectamos un dispositivo, un sensor a la red, ese dispositivo se va a comunicar con el gateway se va a comunicar al servidor a través de Internet y posteriormente nosotros a través de un dispositivo como puede ser un computador, un celular o una tablet podemos visualizar esos datos y tomar decisiones o hacer cosas con esos datos. Básicamente esa es la estructura del LoRaWAN y así es como funciona a grandes rasgos. Y bueno, a nivel mundial, ¿cómo está LoRaWAN? O sea, ya hablando de ese impacto en general, ¿cómo se puede visualizar? LoRaWAN en este momento tiene una cobertura muy amplia, está actualmente presente en más de 180 países, cosa que ha cambiado bastante porque en el año 2020 estaban conectados menos de 100 países, para este año 2026 ya hay más de 180 países y se espera que siga creciendo, sobre todo para terminar de hacer la cobertura en algunos países africanos que todavía tienen como esas carencias de cobertura. Solo en la red de LoRa ya actualmente hay más de 500 millones de sensores conectados justamente en este momento haciendo transmisiones de datos. Y a nivel Colombia hay 600 gateways aproximadamente que están trabajando en simultáneo. Estos gateways están trabajando principalmente en las 3 ciudades más grandes de Colombia, como son Bogotá, Medellín y Cali. Sin embargo, pues obviamente por condiciones de cobertura en algunos sitios de Colombia esos gateways pues todavía son carentes. Si nos comparamos con países primermundistas como puede ser Estados Unidos o algunos países de la Unión Europea, pues sí se puede llegar a ver poco esa cobertura de gateways, porque pues Estados Unidos perfectamente tiene decenas de miles de gateways conectados en este momento y nosotros tan solo 600.
Sin embargo, si nos comparamos a nivel Latinoamérica con países como México o como Brasil, estamos muy cerca de la cantidad de gateways y de conectividad LoRaWAN que podemos tener. Eso nos facilita en muchos sentidos pues la implementación de proyectos en las ciudades y también nos da un campo de acción en lugares donde todavía no existen esas redes de conexión. Entonces, si nosotros hablamos solo de las ciudades principales, la cobertura hasta el momento se estima de un 85%. Es decir, que podemos entablar proyectos del LoRaWAN en las principales ciudades sin ningún problema, sin acceso a nada. Dentro de las ventajas y desventajas del LoRaWAN, pues como los mencionaba en la diapositiva donde hacíamos comparaciones con otras tecnologías de comunicación inalámbricas, pues nos podemos dar cuenta que no existen tecnologías perfectas, sino tecnologías que se adecúan a ciertas circunstancias. Algunas desventajas que tiene el LoRaWAN es lo que veíamos al principio, y es que tiene un ancho de banda muy limitado. Es decir, no está pensada para envíos de datos muy grandes, sino para hacer pequeños envíos de datos. Esto lo podemos utilizar a favor en muchos sentidos, porque si nosotros necesitamos, por ejemplo, simplemente un dato de un encendido o de un apagado, o necesitamos el dato de presencia o no presencia de algo, pues perfectamente podríamos solventarlo con LoRaWAN. Pero si ya necesitamos enviar algo muy grande como una imagen o algo, pues LoRaWAN no sería la tecnología adecuada. También tiene otro problema, y es que tiene una gran latencia en tiempo real. Es decir, que si nosotros tenemos una aplicación donde la respuesta que tenemos que enviar sea en cuestión de nanosegundos o microsegundos, LoRaWAN tal vez no sea la tecnología indicada, pues generalmente se utiliza para hacer envíos de información en orden de segundos, minutos, horas. Si nosotros estamos midiendo, por ejemplo, una variable como puede ser la temperatura de un horno, podría ser, pues de pronto estar enviando cada 2 segundos la medida de la temperatura, pues no es algo necesario, debido a que es una variable que no cambia tanto o tan rápido en el tiempo. Entonces, dependiendo de la aplicación, pues puede adaptarse perfectamente. Sin embargo, las ventajas que tiene LoRaWAN pues son bastante grandes y relevantes, y por eso el impacto actual de esta tecnología. La primera es la alta eficiencia energética. O sea, LoRaWAN elimina por completo el costo de mantenimiento logístico. ¿Por qué? Porque los dispositivos que se utilizan con LoRaWAN, los sensores como este que podemos ver acá, que es un sensor de medición de ruido, pueden durar perfectamente en uso 2, 3, 4, 5 años, dependiendo cómo se establezca el envío de datos. Eso implica que no tiene que llegar a alguien de forma física a conectar el dispositivo, ponerlo a cargar y todo lo que está relacionado con esa logística de mantenimiento. Son dispositivos bastante autónomos, inclusive en muchos casos se les conecta un panel fotovoltaico para que puedan aumentar su autonomía, y pues eso es una ventaja competitiva muy grande con respecto a otras tecnologías como Bluetooth, por ejemplo, que su consumo de energía es muy alto y suele durar muy poco tiempo la batería de los dispositivos que usan Bluetooth. Otra ventaja es la cobertura de alto alcance y también la penetración que tiene. Como les comentaba, se estima que a nivel rural o en una zona abierta, el alcance de la tecnología pueda llegar a ser hasta de 15 kilómetros. En una zona rural de ciudad puede estar entre 3, 4, 5 kilómetros, dependiendo de las condiciones y de la ubicación del gateway, que son las antenas que reciben la información al final. Sin embargo, una ventaja que tiene sobre otras tecnologías es que tiene una alta penetrabilidad, es decir, a diferencia del Wi-Fi, LoRaWAN sí puede pasar a través de concreto macizo, y puede tener un alcance mucho más grande en materiales complejos que de pronto otras tecnologías pues flaquean ahí. Una de las ventajas más interesantes y por la cual muchas empresas y personas seleccionan esta tecnología es porque se pueden crear redes tanto privadas como públicas. Es decir, yo puedo coger estos gateways e instalarlos en diferentes partes de la ciudad y crear una red pública donde las personas puedan conectarse y enviar esos datos y puedan utilizar mi gateway, por decirlo de alguna forma. Pero también puedo crear una red privada, y es conectar mis gateways en diferentes lugares, utilizarlos y yo mismo gestionar toda esa red y yo mismo manipular toda esa red sin intervención externa. Eso le da una ventaja muy grande porque crea una comunidad alrededor del LoRaWAN,
y es por eso que cada vez hay más dispositivos conectados en el mundo, porque al final las personas buscan eso, esa flexibilidad, que yo pueda implementar un proyecto en cualquier parte sin necesidad de depender de una empresa que me esté cobrando por servicios de mantenimiento o por otro tipo de servicios de conectividad, como pueden ser a veces lo que pasa con las redes de celular o con las empresas de prestación de comunicación celular. Eso también es una ventaja. Y otra ventaja que tiene es el grado de seguridad. LoRaWAN maneja dos capas de encriptación de punto a punto, de extremo a extremo, que hacen muy difícil que pues, sea un dispositivo que en el envío de la información sea hackeado o que esa información se extraiga. Tal vez podría existir una limitación y es en el dispositivo final, o sea, en el nodo, que pueda existir de pronto ahí una extracción de información, pero pues eso generalmente los fabricantes ya cada vez lo están notando más y están tratando de hacer eso un poco más robusto. Pero en general las ventajas del LoRaWAN pues son bastante amplias y fortalecen mucho todas las aplicaciones de IoT en general. Ahora, ¿qué áreas de uso o dónde podemos utilizar esta tecnología? Pues las áreas de uso son bastante amplias y dependerán mucho de la necesidad en particular. Como les comentaba al principio, es muy fácil utilizarlo en zonas, por ejemplo, donde no haya cobertura de celular. En países como Colombia, donde estamos, digamos que distantes o tenemos un territorio tan grande que hay partes donde no llega absolutamente ningún tipo de comunicación, y se quiere hacer cosas como, por ejemplo, agricultura, apicultura, ganadería, es una tecnología perfectamente viable porque nos permite hacer esa conexión a varias decenas de kilómetros y poder hacer esa extracción de datos en los momentos que queramos. Entonces, en agricultura se utiliza muchísimo, no solo acá, sino en el resto del mundo. Ahorita vamos a ver algunos casos de éxito, pero también tiene otras aplicaciones. En el sector salud, por ejemplo, se utiliza muchísimo porque tiene la ventaja de la alta penetrabilidad que les comentaba ahora. Entonces, en muchas aplicaciones del sector salud, por ejemplo, si tenemos un ejemplo que es tratar de rastrear el uso de las camillas o queremos saber si una paciente de pronto con ciertas características quiere salir o no de una zona, podemos hacer ese monitoreo a través del LoRaWAN sin sobrecargar la red de Wi-Fi del hospital y pudiendo hacer, digamos que penetración en lugares como por ejemplo radiolaboratorios donde las paredes son muy gruesas y cuesta que otras tecnologías puedan intervenir. Entonces, en el sector médico, pues también tiene un potencial bastante grande, sobre todo en el sector, en la parte de logística hospitalaria. En todo lo que tenga que ver con rastreo de activos, se utiliza bastante porque al final se puede hacer triangulaciones tipo GPS con la tecnología y también se puede utilizar GPS específicamente con LoRaWAN. Esto nos permite, por ejemplo, hacer rastreos dentro de instalaciones donde se necesite saber de pronto dónde se encuentra un paquete, dónde se encuentra de pronto un dispositivo específico y poder constantemente estar sabiendo su estado. En las ciudades inteligentes ha tenido una cabida muy grande porque, como les mostraba, la cobertura en las ciudades grandes es muy amplia y suele tener una acogida muy grande, sobre todo en la parte de seguridad, de control de luminarias, de gestión de ruido ambiental, de seguridad también de las ciudades. Entonces ahí también podemos encontrar como unas aplicaciones interesantes que se pueden revisar en cualquier momento. Pero bien, ¿cómo aterrizamos ya esta tecnología viendo que pues tiene muchísimas ventajas y que tiene una cabida muy grande en diferentes áreas empresariales? ¿Cómo podemos utilizar esta tecnología para generar ingresos? Una forma de manejarlo es este modelo que vemos acá en pantalla, donde lo primero que nosotros deberíamos centrarnos es encontrar una necesidad en un nicho en específico. Es difícil que podamos atacar diferentes necesidades empresariales con LoRaWAN, pues porque eso requeriría primero mucho conocimiento y mucha información en muchos ámbitos, sino que es mucho más fácil tratar de centrarse en una necesidad concreta y desde ahí generar una solución IoT basados en LoRaWAN. Entonces, ya teniendo esa solución que puede ser diversa, puede ser un dispositivo que creemos con LoRaWAN específicamente que lo podamos utilizar en algún punto, podemos generar un modelo de servicio o un modelo de negocio alrededor de esa solución. Ya en unos diapositivos más adelante vamos a ver qué tipos de posibilidades de
de modelos de negocio existen, pero acá es donde nosotros realmente le vamos a dar un valor sustancial a esta tecnología y vamos a partir de eso crear un mecanismo de monetización que nos permita cobrar el uso de esta tecnología. Entonces sería como el paso a paso a seguir, es desde encontrar una necesidad en un nicho específico hasta posteriormente crear un modelo de negocio que esté adaptado a las necesidades del nicho y poder de ahí generar una monetización. Dentro de las posibilidades de negocio del Oraguan, pues existen diversos tipos de posibilidades. Una de pronto la más común sería ver el hardware como un servicio. Es decir, nosotros crearíamos, por ejemplo, un dispositivo o una red LoRaWAN, la implementaríamos en algún sector, puede ser en un sector médico, por ejemplo, y nosotros lo que haríamos sería cobrar una cuota mensual por el uso del hardware. Sería algo así como cobrar un arriendo. Crearíamos todos los dispositivos, toda la red para la finalidad que se busque y simplemente el cliente se evitaría toda esa barrera inicial de hacer la adquisición del gateway, de los sensores, adquirir el gestor del red, la aplicación y simplemente se dedicaría a hacer el uso del hardware en general, que al final sería lo que él estaría buscando. Esto tiene una ventaja y es que pues, nosotros tendríamos la propiedad de los dispositivos y intervendríamos todo en la actualización tecnológica y en el manejo tecnológico. Entonces, al cliente le evitaría toda esa primera barrera de tener que comprar 500 sensores, por ejemplo, para una aplicación en específica, sino que simplemente él se dedicaría a hacer la adquisición. Dentro de este hardware también hay una variante que se llama los datos como servicio y es que al final podría montarse toda la estructura tecnológica y cobrarse por los datos que se obtengan. Es decir, si yo necesito, por ejemplo, en algún lugar hacer una medición, por ejemplo, de cantidad de CO2, nosotros cobraríamos por todos los datos que adquiramos en un periodo de tiempo. Es decir, si al final ellos necesitan hacer posteriormente un análisis de datos, ellos al final lo que quieren es ver todos esos datos que se han adquirido en el tiempo y nosotros lo único que sería adquirimos esos datos y se los vendemos a la aplicación en particular. Esto también es una forma de utilizar el hardware a nuestro favor. Otra posibilidad de negocio es utilizar el software como servicio. Al final, la mayoría de gente o de empresarios lo que están buscando es tener unos datos que puedan visualizar y tomar decisiones de negocio con base en esos datos. Entonces, lo que nosotros podríamos hacer en ese caso es simplemente crear toda la estructura alrededor de eso y concentrarnos en la muestra de esos datos en una dashboard o en algún tipo de aplicación de muestra de datos para que ellos puedan simplemente entrar desde su computador, desde su tablet, lo que sea, visualizar esos datos y tomar decisiones de negocio, como podría ser, por ejemplo, no sé, subir la cantidad de fertilizante en un sector industrial, bajar los costos de personal en tal punto, o sea, como que ahí ellos simplemente lo único que sería es tener la información ya lista para la toma de decisiones. Esto pues nos da la rentabilidad en el software y no tanto en toda la red que está detrás de eso. Otra posibilidad que también es muy interesante es utilizar la red como servicio. Esto nos vuelve más como un proveedor de comunicaciones, más parecido a ver como a, no sé, a Movistar, claro. Y es que, como les comentaba, uno puede coger sus gateways y montar una red pública. Es decir, yo puedo en la ciudad coger los gateways, montarlos en diferentes puntos y al final que las personas se conecten y hagan uso de esa red. Nosotros en ese caso entraríamos es a hacer la gestión de red, a gestionar los dispositivos que se conectan, a hacer todo ese aprovisionamiento de las reglas que se necesitan para el uso de la red. Esto nos haría cobrarlo de una forma más como lo cobran las empresas de comunicaciones y nos convertiría más en un operador con todas las características que eso conllevaría. Ahí el cliente pues evitaría tener que hacer esa instalación de antenas y de gateways que a nivel de hardware es de las cosas más costosas que se tiene que asumir. Dependiendo de las características del gateway, pues tendrá que pagar más o menos por la cantidad de dispositivos que se quieran conectar y el alcance que se quiera lograr. Entonces, para el cliente puede ser interesante porque dice, bueno, yo me ahorro ese gasto
hacer esa instalación de antenas y simplemente tengo mi nodo o mi sensor de esta variable y utilizo los gateways que tengo a la mano. Entonces eso también es una posibilidad y también podría ser atractivo para los clientes. Otra posibilidad que conlleva ciertas responsabilidades o unas responsabilidades un poquito más profundas es utilizar el monitoreo como servicio. ¿Qué significa esto? A veces las empresas lo único que quieren, los tomadores de decisiones, lo único que quieren es ver cómo su negocio se afecta en un punto en específico, es decir, cómo un KPI se cumple o no se cumple. Entonces, lo que haríamos nosotros es hacer toda la instalación de LoRaWAN desde el principio hasta el final y con conocimientos específicos en el campo de acción, decir si un KPI se cumple o no se cumple. Podría ser, por ejemplo, necesitamos al final alcanzar cierto nivel de producción y para eso tenemos que medir ciertas variables y necesitamos que al final esa medición de variables nos garanticen que podemos mejorar o incrementar o cualquier cosa este KPI, cumplir con ese KPI. Entonces ahí entraría también ese modelo de servicio que podría ser simplemente todo ese trayecto y cargar todo ese ecosistema con el conocimiento en LoRaWAN y con el conocimiento específico en el área. Esto al final pues el cliente le entrega sus resultados y no la tecnología como tal y también puede pues, ser muy interesante para ellos. Ya viendo algunos casos de éxito para aterrizar un poquito más el funcionamiento de esta tecnología y dónde se ha aplicado, pues podemos ver algunos casos a nivel internacional, como es este caso muy interesante que sucedió en Islandia, en un corregimiento, en una especie como de pueblo que se llama Husafell, que tenían una problemática en principio y es que ellos no tenían una medición correcta del uso del agua en su población. Ellos lo que tenían era una tarifa fija a nivel mensual que cobraban indiferentemente del consumo de cada persona o de cada hogar. Entonces ellos confiaban mucho en el consumo de las personas y se dieron cuenta pues que eso podía llegar a ser una problemática. Sin embargo, ellos no querían hacer una inversión en todo lo que sería como las personas que tienen que acercarse a los puntos y hacer esas mediciones y decir, bueno, cuánto se consumió este mes y todas esas partes, sino que querían hacerlo de una forma tecnológica, para lo cual implementaron LoRaWAN, específicamente implementaron 233 medidores, que son los nodos que les comentaba, para cada una de las viviendas. Es decir, en cada vivienda implementaron un nodo que se iba a encargar de hacer la toma del consumo de esa vivienda de forma individual. Y esos nodos iban a estar conectados a un gateway que se ubicó en la parte más alta del pueblo y de donde se adquirieron esos datos. Al final, lo que se consiguió fue una reducción del 30% en el consumo del agua, porque además de eso también hizo que las personas fueran más conscientes de cómo estaban haciendo ese consumo y también redujo de forma colateral la carga de red que estaba teniendo el acueducto en esa localización. Pudo prever también algunos problemas relacionados con daños antes de que sucedieran esos daños, porque se sabía en qué partes había estrés de consumo y eso es una ventaja muy grande porque al final permite hacer ese control de forma a distancia o de forma sin tener presencia de personas ahí en esos lugares. Otra problemática que pudo ser resuelta con LoRa fue relacionada con el sector ganadero. Muchas veces se utiliza el rastreo de animales o de dispositivos con nodos LoRaWAN y una de esas aplicaciones estuvo en Australia. Ellos tenían un problema hacia el norte en una región que se llama Queensland. Tenían la problemática de que tienen una cantidad muy grande, estamos hablando de miles de animales, dispersos en un territorio muy grande, o sea, de varias miles de hectáreas. Y esos animales generalmente tenían la problemática de que se perdían, de que se lastimaban, de que no actual donde estaban, de que a veces se pasaban a otros lugares donde no deberían pasarse. Y para eso se implementaron dispositivos de rastreo, nodos de rastreo con LoRaWAN en el ganado. ¿Cómo se hizo esa implementación?
La idea era cubrir un área muy grande donde se pudiese hacer un monitoreo tipo cerca, donde se sabía que si un animal pasaba esa línea imaginaria, por decirlo de alguna forma, en ese preciso momento donde el animal pasaba esa línea, se empezara a hacer una medición GPS y saber la ubicación de ese animal donde estaba. ¿Esto por qué se hace así? Se hace porque el GPS pues, es una tecnología que suele consumir mucha energía y la idea es no estarla utilizando constantemente todo el tiempo. Entonces lo que se hace es que simplemente se hace una medición tipo cerca de cuando el dispositivo está como en modo reposo. Cuando el animal pasa esa cerca, ahí se empieza a hacer el monitoreo de GPS y se empieza a entender la ubicación del animal en tiempo real. Entonces, para eso se implementaron más de 1000 tags en las orejas de los animales y se pudo hacer ese rastreo. Los tags tenían incorporados también paneles solares para aumentar la duración de la batería que estaba implementada en los dispositivos. ¿Qué se pudo hacer directamente en esta aplicación? Se alcanzó una reducción directa económica de $40,000 al año relacionada con todas las problemáticas que se generan a partir de esa salida del ganado de las zonas conocidas. Además de eso, también se redujo en el 15% la mortalidad de las reses por diferentes problemáticas, como puede ser que se pasaban a un lugar donde no deberían y les disparaban o se las comían animales que estaban a los alrededores. Entonces, al final se pudo reducir esa problemática. Y una característica muy interesante es que la inversión se pudo retornar en aproximadamente 18 meses. Eso disminuyendo los gastos de las personas que tenían que estar constantemente verificando las ubicaciones de los animales en el territorio. Entonces, aquí vemos también que ese retorno de la inversión está muy relacionado a esa liberación de carga manual en los puntos de los procesos productivos en general. Nosotros como centro hemos tenido la oportunidad de hacer validaciones de esta idea o de esta tecnología en algunas aplicaciones específicas, como es el sector de la apicultura. Hemos podido validar su funcionamiento en lugares donde no existe cobertura de red celular acá en Colombia, en diferentes pueblos. Hemos podido hacer adquisición de datos para empresas de apicultura que muchas veces ellos necesitan estar constantemente entendiendo el estado actual de sus apiarios, quieren monitorear sus colmenas, saber el comportamiento de sus abejas. Muchas veces ellos tienen problemáticas como por ejemplo que se les roban las colmenas y necesitan saber en qué momento se las roban o para poder ir a tener una acción. Y pues si la finca o donde ellos viven está distanciado del apiario 10, 15 kilómetros, pues necesitan saber exactamente en qué momento sucede eso para poder desplazarse y poder tener acción contra eso. A veces se les caen las colmenas, necesitan poder levantarlas, pues porque eso obviamente afecta directamente su productividad y pues hemos podido validar que con esta tecnología tenemos un alcance óptimo, podemos hacer adquisición de datos y podemos aportar directamente a estos sectores acá en Colombia, que es lo más importante y lo más interesante. También en otras problemáticas relacionadas con las ciudades inteligentes, donde en países como Colombia existen problemas de seguridad y en algunos lugares se necesita hacer un monitoreo continuo de señales que generen riesgo para la población, como pueden ser sonidos relacionados con disparos o con algún tipo de ruido que demuestre que hay un problema de seguridad. También si es un sonido que perturba algún lugar que debería tener un nivel de silencio bastante amplio, como puede ser un hospital, como puede ser un hogar geriátrico. También hemos hecho estas validaciones y hemos verificado que en el ambiente de ciudad también es muy factible poder hacer esta implementación tecnológica y tener resultados adecuados para estas problemáticas. Entonces, como podrán notar, las aplicaciones de esta tecnología son diversas y digamos que han fortalecido el IoT en esa búsqueda de cada vez tener datos que al final nos digan algo y poder solventar esas problemáticas que para cada ubicación o que para cada territorio son tan individuales y que para un país como Colombia pues son tan diversas.
debido a pues, que tenemos como nuestros problemas individuales de conectividad, tenemos una carencia de adquisición de datos que generen valor para las empresas. Entonces, al final, esta tecnología en Colombia pues tiene una cabida enorme. Nos damos cuenta que cada vez genera mucho más interés, que incluso universidades cada vez están cuestionando más el tratar de involucrarla en sus planes de estudio, que se hacen incluso concursos a nivel mundial para evaluar sus características. Un concurso, por ejemplo, se hizo en Europa hace un par de años, que fue suspender un globo aerostático, conectar un gateway y tratar de verificar a qué tan lejos podía llegar la señal de LoRa, y se alcanzaron más de 80 kilómetros de cobertura. O sea, es una tecnología que constantemente está retando a las personas, que constantemente se está actualizando. Actualmente se está tratando de explorar cosas como LoRa Mesh, que es una característica que solo estaba, pues, que estaba ubicada en tecnologías como Zigbee o como Sigfox o como Bluetooth Mesh. Entonces ahora también se está tratando de utilizar en LoRa. Entonces probablemente más adelante ya empecemos a hablar de LoRa Mesh como una solución. También se están tratando de hacer modificaciones relacionadas con poder hacer actualizaciones del firmware de los dispositivos a distancia, algo que sería muy útil en estas aplicaciones donde nos dimos cuenta que las distancias son tan grandes y que las personas tienen que desplazarse cientos de metros para poder tocar o estar cerca de las aplicaciones. Entonces, es una tecnología que ya vimos, va creciendo su alcance, va creciendo el interés de inversión, va creciendo sus aplicaciones. Las empresas que generan o que hacen generación de dispositivos como los gateways, como los sensores, como los aplicativos de red, como cada vez van creciendo más. Se estima que en este momento hay más de 400 empresas que están relacionadas con el hardware de LoRaWAN en el mundo, o sea que cada vez está creciendo mucho más. Los servidores de aplicación cada vez tienen más soporte de LoRaWAN. Ya vemos cosas como Amazon conectándose con LoRaWAN, ya vemos Azure, ya vemos Node-RED conectados, ya vemos Tago IoT, ya vemos cosas relacionadas con la nube de Arduino. Arduino ya tiene dispositivos específicos para poder utilizarse con LoRaWAN. Entonces, al final estamos Quieta. en ese impacto que está generando LoRaWAN en IoT, y pues nos abre como todo Quieta. ese panorama para que nosotros podamos explotarlo. Entonces, al final podemos llegar a hacer una reflexión, y es que el IoT no solo se reduce a una mejora técnica o a una inclusión tecnológica en nuestros entornos, sino también puede hacer un aporte a esa metamorfosis estratégica que nosotros queremos conseguir, a ese cambio de visualización y el poder utilizar al final los datos como una herramienta de toma de decisiones. Entonces tenemos que preguntarnos nosotros qué estamos haciendo actualmente para poder entrar y hacer parte de esa conversación. Ya nos dimos cuenta que son muchos dispositivos que están hablando entre ellos mismos, y que estamos poniendo nosotros para hablar también. No solo lo que hacemos en casa con el reloj inteligente o con el Alexa, sino también qué estamos haciendo para generar dinero con esta tecnología. Entonces, ya pues teniendo en cuenta todo esto que vimos, no sé si tengan preguntas. Son casos como que atípicos, no es Buenos que días, esté mal, ingeniero, ¿cómo está? ¿Me escucha? pero Buenos días. sería de ver Ingeniero, que una sale consulta. adelante. Pero yo, A que yo nivel de recuerdo, la de Brasil LoRaWAN, ¿cómo ya no han está la reportado, ellos cuestión? Por utilizan ejemplo, a la de nivel de Paraguay la parte satelital IoT, que y no, es lo que está yendo ahorita no la han parte de moda. reportado nada. Uy, no te escuché muy bien. ¿Me podrías repetir la pregunta, por favor? Ok, bueno. ¿Cómo está la Y parte la de última tecnología cosa para cerrar esto era lo que te había a nivel de comentado de satelital, Cristian satelital IoT para de los LoRaWAN? clústeres. Eran Correcto, diferentes listo. Mira, entonces como te venía comentando en la presentación, cada vez se está tratando de incorporar más tecnologías de posicionamiento global como es GPS a nivel satelital, de la mano de LoRaWAN, porque como veamos, LoRaWAN tiene digamos que esa limitación hasta cierto punto del ancho de banda, y muchas veces esas tecnologías que tienen esa característica de un envío de información muy grande, pues
lo que hacen es drenar la energía de los dispositivos. Entonces, cada vez vemos más fabricantes como por ejemplo Helium, que es uno de los fabricantes principales del LoRaWAN a nivel mundial, que tiene cada vez más dispositivos y está lanzando al mercado. Está lanzando ya cada vez más hardware que permite hacer conexiones satelitales, utilizar GPS en tiempo real con un consumo cada vez más pequeño. Entonces eso hace que aplicaciones de rastreo, por ejemplo en el sector logístico, donde se requiere verificar un camión y el contenido de ese camión en unos trayectos bastante amplios, pues esté ahí constantemente haciendo esa verificación de posición y que esté cumpliendo con todas las características técnicas, pues para que al final esa inversión tecnológica valga la pena. Entonces, pues es algo muy interesante que cada vez se está fortaleciendo, las empresas cada vez están haciendo más inversión en fortalecer su hardware, en fortalecer el software relacionado, en utilizar aplicaciones o aplicaciones, servidores de aplicación que tengan una capacidad de mostrar más datos en tiempo real. Entonces, pues eso es muy, muy interesante en este momento. Veo una pregunta acá por el chat que dice... hola, buenos días. ¿Qué tipo de regulación hay en Colombia para montar un negocio con LoRaWAN? Bueno, la regulación en Colombia digamos que está relacionada con la Agencia Nacional del Espectro, la ANI. Ellas son los que dicen básicamente en qué frecuencia podemos utilizar esa tecnología. Actualmente, la frecuencia de utilización donde podemos hacer uso de esa banda libre es de 915 MHz. Esta es la banda que nos han facilitado o la banda que se recomienda la ANI, que hasta ese momento generalmente en el mundo utilizan la banda US, que es la banda estadounidense. Aquí nosotros hacemos uso en Colombia de la banda AUS, que es la banda australiana. Entonces ellos son como los que dan esa regulación del espectro que podemos utilizar. También es importante mencionar que si nosotros queremos en algún punto ser un gestor de red o hacer un operador de red, queremos montar gateways, también tenemos que pedir, por decirlo de alguna forma, un permiso ante MINTIC. Este permiso de MINTIC es importante porque básicamente es lo que ellos nos autorizan para el uso de dispositivos o de operaciones de red. Esto se le conoce como el root TIC, que es como una especie de root, que es el registro único ante el TIC. Y esto es lo que facilita, digamos, que esa implementación como operadores de red. También hay algunas normativas de equipos individuales, que son normativas internacionales. Cuando nosotros hagamos una importación de algún dispositivo que tenga LoRaWAN, algunos vienen con sellos internacionales certificados, pues que también dan buenos ojos del uso y de la implementación, sobre todo de interferencia de LoRaWAN en Colombia. Veo que hay otra pregunta que dice, tengo una inquietud, ¿qué relación existe entre el CAPEX y el OPEX en una estrategia de negocio con LoRaWAN? Bueno, eso es una pregunta bien interesante porque digamos que esto es lo que hace que sea una tecnología atractiva en comparación a otras tecnologías de su mismo nicho. O sea, hay otras tecnologías como NB-IoT que apuntan a algo parecido a lo que apunta LoRaWAN, pero la diferencia es que esa relación entre el CAPEX y el OPEX, que sería como la inversión de capital inicial y la inversión de operación, es bastante estrecha. Es decir, si nosotros queremos implementar una solución con LoRaWAN, en principio pues tendríamos que hacer toda la inversión de todos los equipos y de toda la tecnología que está relacionada con eso. Pero tiene una ventaja y es que esa inversión inicial no es una inversión constante en el tiempo si nosotros después queremos utilizar, por ejemplo, los datos que adquirimos de esos dispositivos. Eso que nosotros llamamos como ingeniería recurrente o costo de ingeniería recurrente, pues simplemente ya no existiría en situaciones posteriores. Es decir, nosotros montamos los gateways, conectamos sensores y si posteriormente queremos conectar más sensores a la red y queremos gestionar esa red, pues no tenemos que otra vez empezar a montar gateways y hacer todo ese procedimiento otra vez, de crear otra vez aplicaciones, visualizaciones, dashboards, sino que ya de por sí eso ya estaría incorporado.
Simplemente tendríamos que llegar y conectar, hacer el procesamiento de los sensores y ya nos desentenderíamos de todo eso. Entonces, todos esos costos de ingeniería recurrente van disminuyendo. Entonces, eso en el CAPEX es muy interesante. Vemos que en algunas aplicaciones el retorno de la inversión es bastante rápido si, por ejemplo, los costos de personal de mantenimiento son altos también. Si tenemos dispositivos que constantemente tenemos que ir a monitorear su funcionamiento, a cambiar de batería, hacer mantenimientos en general, esos costos se reducen en operación de forma drástica, porque al final tenemos dispositivos confiables que constantemente están enviando datos y que posteriormente a eso pues no tenemos que hacer esa manipulación. Entonces en el OPEX también tenemos una ventaja muy grande. Entonces esa relación entre el APEX y en el CAPEX y el OPEX es muy interesante y por eso hace que esta tecnología sea muy beneficiosa para nosotros. Y acá no he puesto ni siquiera todavía las... Bueno, por último, quiero mencionar entonces algo acerca de nosotros. Nosotros somos un centro de investigación y desarrollo tecnológico con más de 20 años de trayectoria en el país. Actualmente tenemos más de 50 productos y prototipos de electrónicos desarrollados para MIPYMES. También tenemos experiencia relacionada en LoRaWAN, como lo mencionamos anteriormente. Es muy importante tener en cuenta que algunas aplicaciones de esta tecnología pues van a requerir de un conocimiento técnico en específico y pues nada mejor que hacer aliados estratégicos que permitan facilitar esa implementación tecnológica dependiendo de lo que queramos hacer. Si nosotros al final queremos desentendernos de toda esa parte técnica y enfocarnos en la parte de negocio, pues es bueno contar con alguien que sí tenga esa experiencia y que sepa cómo funciona la tecnología, cómo implementarla y hacer ese match para poder trabajar a futuro. Entonces, entidades como CDI, que tiene la experiencia y que ha trabajado a lo largo de los años en tecnologías relacionadas, pues son un buen aliado estratégico. Entonces, asimismo, pues también tenemos servicios relacionados a esa adquisición de datos y también a qué hacemos con esos datos más adelante. Ya nos dimos cuenta que al final los datos es algo de lo que nos tenemos que estar cuestionando todo el tiempo y ahí entraríamos nosotros también a apoyar desde nuestra experiencia, desde nuestros servicios, a esas diferentes necesidades que tengan cada uno de ustedes en sus aplicaciones específicas. Entonces, pues nada, ya con eso podríamos dar por cerrado el webinar. Si en algún momento tienen alguna necesidad puntual o tienen una inquietud relacionada con la tecnología, con sus implementaciones, algún proyecto que tengan, pueden contactarme a mí a través de mi correo electrónico que lo pueden ver en pantalla o también pueden escanear el código QR que los llevará a mi LinkedIn y podrán también contactarme por ahí. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por su atención, por haberse quedado hasta el final del webinar. Espero que al final esto les sirva de alguna otra forma para sus proyectos tecnológicos y pues nada, muchísimas gracias y que tengan un excelente resto de día. Gracias. Día a día